Agüero Rievelin. Almanza Padilla. Presente. Álvarez Alvarado. Presente, buenos días, profe. Ángeles Zaragoza. Presente, profe. Arredondo Reyes. Becerril Ontiveros. Presente. Bernal Lucio. Presente. Borjas López. Chávez Velázquez. Presente, profe. Cruz de Jesús. Profe, ella me dijo que tiene problemas para conectarse, pero de todas formas le mandó mensaje. Sí, es verdad. Cruz Hernández. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Denis Martínez. Escobedo Cotija. Escobedo Cotija. Estrada de la Rosa. Presente, buen día. Buenos días. Fernández de la Cruz. Flores Yañez. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Esperen. Okay. Flores Yañez. Fonseca Díaz. Presente. Gallegos Mendieta. Presente, buenos días. Buenos días. García Ramírez. Presente. García Ramos. Presente. Girón Caballero. Presente. González Cabrera. Buenos días, presente. González Dávila. González Herrera. Presente. González Vergara. Presente. Gutiérrez Rodríguez. Presente. Hernández Cocoma. Hernández Cocoma. ¿No? Hernández Gutiérrez. Presente. Hernández Maldonado. Presente. Hernández Ruelas. Hernández Ruelas. ¿No? Jiménez Pelayo. Laurencio Nila. Laurencio Nila. Profe, ¿me escuchas? Sí, ya. López, Siempre tarda mi micrófono, perdón. López Camacho. Presente. López García. Presente, perdón, no prendió mi micro. Maldonado Vargas. Presente, buenos días. Buenos días. Mandujano Rojas. Mejía de la Cruz. Mejía de la Cruz. ¿No tiene luz? Ok. Muitoy Alfaro. Presente, profesor.
Navarro Orozco. Presente. Nuño Jauregui. Presente. Orozco Santillán. Presente, profe. Ortiz Cota. Presente. Ortiz Terán. Ortiz Terán. Osorio Campos. Presente, buenos días. Buenos días. Ramírez Preciado. Presente, profe. Reyes Crispín. Ríos Sustaita. Presente, profe. Rodríguez Ramos. Presente. Rosas Vega. Rosy Leiva. Presente. Buenos días. Salinas García. Presente, buenos días. Buenos días. Sánchez Contreras. Presente. Sánchez Rodríguez. Presente. Santana Melo. Sarabia Alemán. Tamayo Cervantes. Tlapala Sola. Tobar Fuentes. Presente. Uribe Morales. Profe, ella dijo que le mandó mensaje que iba a estar con lo de su pasaporte. Ah, sí. Vargas Rodríguez. Presente. Vidrio Castellanos. Presente. Y Vivaldo Campos. Ramírez Preciado. Sí. ¿Alguien que me haya faltado o que no haya escuchado? ¿Nadie? Yo, profe. ¿Sí? ¿Quién me habla? Regina Agüero. ¿Alguien más? Ok. Vamos a Yo, continuar. profe. Ay, perdón. ¿Quién? Es que tengo problemas de conexión. Hernández Cocoma. ¿Sí terminaron de leer el documento? Sí, profe, pregunta a Diego que si lo escuchó decir presente. Ortiz Terán. Perdón, sí ya tenía asistencia. Ok. Solamente un aviso. Esto me llegó a mi correo, entonces necesito que los alumnos que están aquí hagan por favor la evaluación docente porque faltan todavía. De los que sí están en la clase, Escobedo Cotija, José Marco Antonio, González Dávila, Alexis. Bueno, Alexis y Francisco creo que nunca ingresaron al curso, entonces eso no hay problema. Reyes Crispín María Isabel y Rosas Vega Shadán y Belém. Les digo, no nada más es el asunto de las participaciones, sino que nos lo están pidiendo de dirección. Entonces, por favor, si pueden contestar su evaluación porque en dirección lo están solicitando, ¿vale? Y ahora sí vamos a pasar a la siguiente parte. Los que leyeron el texto, ¿qué parte les quedó, de qué partes les quedaron más dudas? Vamos a trabajar con esas.
¿O todo quedó muy claro? Seguimos con esto. No, yo sigo, a mí me sigue complicado ciertas cosas. Ahorita le digo cuáles. A ver, ¿cuáles? Los demás que leyeron algunas dificultades especiales con algún signo en particular, y vamos viendo esos, por favor. A mí del uso del punto y coma. A ver, vamos al punto y coma. Lo vamos a poner en el 2. A ver, ¿cuáles fueron las dudas o qué es lo que no te quedó claro? Vamos, todos los que leyeron más o menos están en esta misma situación. Sí, bueno, es que, ¿cómo le explico? Sí me quedaron claras en ciertas partes en donde sí se usa el punto y coma, Ajá. pero hay otras en las que no le entiendo. A ver, vamos entonces una por una. Nos quedamos con... Y luego y vamos viendo una por una para ir explicando, sobre todo en las que hayan dudas. Navarro Orozco. Navarro Orozco. Pasó asistencia, entonces teóricamente está aquí. Navarro Orozco. A la 1. Navarro Orozco a las 2. Y Navarro Orozco a las 3. ¿Multo y Alfaro? Multo y Alfaro. Sí, profesor. A ver, si puedes leer donde dice punto y coma hasta donde termina, donde dice saberlos emplear, por favor. Sí, deme un segundo. Hay que tener listas de lectura, chicos, porque si no nos vamos a... Desde punto y coma, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Ok, punto y coma. Ay, no, perdón, es que abrí la guía. Ay. ¿De la Cruz? Ya la tengo, profe. Ya la tengo. Uh-huh. El punto y coma es una pausa intermedia entre la coma y el punto, aunque debemos de tener en cuenta que se trata de una pausa gramatical y no de una pausa arbitraria, como no sabemos. Cuando no sabemos qué signo poner. Puede en ocasiones sustituir la coma. ¿A la coma? A la coma, perdón. Es que están taladreando, profe. Perdón que le diga esto, pero creo que puedo escoger a alguien, a otro compañero, es que están taladreando aquí, justo aquí, al lado de mi pared. Vale. ¿Mejía de la Cruz? Una disculpa, profe. ¿No? ¿Mandujano Rojas? Si puedes leer, por favor, ¿tienes micrófono?
Recuerden que sí es la liga para entrar al documento. Ok. ¿No? Bueno, así avanzaremos. Maldonado Vargas. Sí, profe. ¿Puedes leer, por favor? Dice, el punto y coma es una pausa intermedia entre la coma y el punto, aunque debemos tener en cuenta que se trata de una pausa gramatical y no de una pausa arbitraria cuando no sabemos qué signo poner. Puede en ocasiones sustituir a la coma, en otras al punto y seguido entre ocasiones muy relacionadas. Oraciones muy relacionadas. Entre oraciones muy relacionadas. La diferencia entre el punto y seguido y el punto y coma es a veces tan sutil que muchos autores han desechado el uso del segundo y en sus escritos prefieren utilizar solo punto y seguido. Esto como cualquier otra argucia para evitar un signo de puntuación o de un elemento gramatical que presente dificultades en su empleo, no deja de ser lo que comúnmente llamamos sacarle la vuelta, lo cual no es correcto. Lo ideal es saberlos emplear. Ok, el primer uso. Dice, el punto y coma se emplea para separar varios miembros de un periodo cuando tienen dos o más oraciones que ya llevan una coma intermedia. Ok. Si puedes escribir en el documento y poner un ejemplo tuyo. Sí, voy. En esa parte, todo el mundo está bien, es decir, eso sí quedó claro. Separar varios miembros de un periodo cuando tienen dos o más oraciones que ya llevan una coma intermedia. ¿Todo bien ahí? Sí, cuando envió el documento de cómo, el primero que envió sobre la punta y coma y todo eso, ahí sí, ese sí le había entendido, profe. Ok. ¿Las y los demás, todo bien ahí? Sí, todo bien. La camisa es blanca. Ok, ahí faltaría una coma. ¿Dónde? ¿Dónde falta la coma? En donde dice el pantalón azul. Exactamente. Luis, si puedes agregar esa coma, por favor. Y lápiz. Ok. El asunto con con esta regla, la coma en azul, por favor. El asunto con esta regla es que sí, a pesar de que el ejemplo que da Alonso está bien elaborado, en realidad suele verse más cuando las oraciones son extremadamente largas. Cuando las oraciones son muy largas y hay muchas comas intermedias y las oraciones están estrechamente relacionadas, se suele poner el punto y coma.
es más común ahí, ¿no? Aquí sobre todo por el asunto de la edición y que son oraciones diferentes, pero sí ese es el uso correcto. Ok, vamos con López García. Sí. El siguiente, por favor. ¿Lo escribo de una vez o...? A ver, léelo y luego lo escribes y pones un ejemplo. Ok. Dice, separar oraciones estrechamente relacionadas entre sí, aunque no enlazadas mediante conjunción. Exactamente, ¿no? Un poco es el ejemplo que acaba de poner también Luis, el de arriba. Son oraciones, es porque todas son oraciones, sujeto, verbo y objeto, solamente que en las otras oraciones el Luis está elidiendo el verbo, el pantalón era azul, los zapatos eran negros, las medias eran rojas y el sombrero era verde. Como hay edición de verbo, pone comas y entonces tiene que utilizar el punto y coma para separar esas oraciones. Adelante, Sandra, escríbelo. ¿También ahí quedó todo claro o hay algún problema con esa parte? En muchos sentidos también el punto y coma, porque por ejemplo, ahí es muy claro que hay que utilizarlo porque porque el verbo está líquido y están ahí las comas. Pero por ejemplo, por motivos estilísticos, si se repitiera el verbo, tendría que ir con punto, ¿no? La camisa era blanca, el pantalón era azul, los zapatos eran negros, las medias eran rojas y el sombrero eran verdes. O sea, de manera general iría con punto, pero también dependiendo del estilo se puede poner con punto y coma. Ahí sí, en esos casos es en donde pueden convivir el punto y la coma por cuestiones de estilo, pero sabiéndolos utilizar. Separar oraciones estrechamente relacionadas entre sí. Falta un acento ahí. Dos acentos. Profe, tengo un problema en mi compu para los acentos. No sé si me puedo apoyar con eso. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí lo está marcando mal, ¿verdad? Conjunción. Es que le falta una L. Cocinamos todo el tiempo experimentando recetas. Ojo con ese gerundio, porque ahí lo estabas utilizando mal. Perdón, es que... Ya estoy equivocando, ¿no? Otra vez. Cocinábamos todo el tiempo. Ok. No sé si está bien, es que la verdad no sé qué pasa con mi compu, pero se me mueve, se me traba, no sé. Ajá. ¿En esa parte ustedes creen que iría el punto y coma? Primero los gerundios ahí me causan cierto conflicto. Cocinamos todo el tiempo experimentando recetas. Cocinamos todo el tiempo.
Cocinamos, es que tal vez sería mejor experimentamos recetas. Cocinamos todo el tiempo y ahí ya se modificaría todo porque ahí los gerundios, cocinamos todo el tiempo, experimentamos recetas y nos equivocamos y acertamos. Sí, ahí no, ahí el gerundio es el que no está bien utilizado. ¿Alguien que se le ocurra un ejemplo? ¿Quién? ¿Puedo dar uno yo? A ver si lo escribes, por favor. Ok. Sandra. Y nada más un poco para, si quieres escríbelo abajo en lo que les aclaro esta parte. Ojo porque aquí no iría punto y coma, porque vean cómo estamos separando elementos de la misma categoría y estamos haciendo una enumeración. Incluso podría quedar mejor de otra manera. Experimentando, equivocándonos y acertando en las recetas. Aquí tendríamos que utilizar coma, porque no está separando oraciones. Bueno, si ponemos el gerundio estaría separando oraciones subordinadas, pero aquí lo ideal sería utilizar la coma y acertando en recetas. Así. Aunque como les digo, porque el gerundio ahí está muy extraño, este uso se preferiría no utilizar, ¿no? Tal vez podría ser que el punto y coma se pusiera aquí. No, cocinamos todo el tiempo, déjenme hacer más grande. Ay, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Porque estaríamos separando la oración principal de sus subordinadas. Aquí. Entonces, tal vez el punto y coma iría aquí. Y si serían oraciones relacionadas, solamente les digo, aquí el problema es el gerundio, el uso del gerundio. Navegamos a través del río, a pesar de la densa niebla, punto y coma, reíamos y caminábamos a lo largo de la travesía. Exactamente. Les digo, a veces también depende mucho de la cuestión del estilo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de arriba, aquí siempre se hace de esta manera, les digo, dependiendo también un poco por el asunto de la elisión del verbo. Como todas las oraciones tienen el mismo verbo y estamos eligiendo ese verbo, entonces le ponemos la coma y efectivamente, porque están no solamente estrechamente relacionadas, sino que además comparten verbo, ahí sí o sí tenemos que poner punto y coma. Ya si se expresa el verbo, es decir, si ponemos la camisa era blanca, el pantalón era azul, los zapatos eran negros, las medias eran rojas y el sombrero era verde, entonces ahí ya podemos optar entre el punto o el punto y coma, dependiendo del estilo que le queramos dar al texto. Pero en el caso de que aparezca expreso el verbo en todas las oraciones, en este caso, como no aparece expreso y hay comas, se pone el punto y coma. Después, por ejemplo, en la siguiente, también aquí sería un poco cuestión de estilo, sobre todo aquí, porque como son dos oraciones diferentes, podríamos utilizar el punto. El asunto es que como están estrechamente relacionadas, pues se prefiere el uso del punto y coma para dar mayor claridad de a qué se refiere la segunda oración, ¿no? Aquí en lugar de utilizar un gerundio, por ejemplo, reelabora muy bien, ¿no? En lugar de decir riendo y cantando en la travesía, reíamos y cantábamos a lo largo de la travesía. Navegamos a través del río a pesar de la densa niebla. Reíamos y cantábamos a lo largo de la travesía. Exactamente. ¿Quién puso el ejemplo? Yo, Mónica Estrada de la Rosa. Perdón, es que como no estoy viendo el Estrada de la Rosa. Sí, gracias. Perdón, es que como no estoy viendo el chat y estas cosas, no me percato quién me habla. Ok, sí, efectivamente, aquí tendríamos. Les digo, yo preferiría este ejemplo al de acá, ¿no? Porque el de acá, el problema aquí son los gerundios. Entonces ahí con cuidado con esa parte. Aquí corregimos. Ok, ¿esta parte ya quedó clara también? Y vamos a... Fíjense, aquí podría... Bueno, no, lo vamos a dejar así, ya para no meternos en problemas. Ahorita revisemos esa parte.
Ok, esto le vamos a quitar. Y pum, vamos a ponerlo así. Aquí habría otra estrategia para ponerlos, pero vamos a dejarlo por ahora sí. Ok. La tercera parte le toca a López Camacho. Sí. El tercer punto, por favor, del uso del punto y la coma. La regla anterior se aplica aun cuando las oraciones no comparten el mismo sujeto. Exactamente. En esta parte, vean, arriba tenemos los mismos sujetos. La segunda regla sería, aunque no compartan el mismo sujeto y las oraciones estén muy estrechamente relacionadas, entonces podremos usar el punto y coma. Si puedes escribir y poner un ejemplo, por favor. Sí, permíteme un momento. Vean cómo incluso en el ejemplo que dan en el libro se da esa relación, ¿no? Dedicarse a la literatura no es un asunto que deba tomarse a la ligera, es una generalización y está hablando sobre la literatura. Y después nos habla sobre los que aspiran a dedicarse a la literatura. Algunos aspirantes a escritor no lo han entendido así. Las dos oraciones están íntimamente relacionadas, se refieren un poco al mismo tema, al hecho de que la literatura no debe tomarse a la ligera y por eso es que lo separa con punto y coma. Vean cómo el uso del punto y coma, uno, depende un poco de lo largo que sean las oraciones y si estas oraciones están íntimamente relacionadas, es decir, dan una sensación de causa, consecuencia, no sé, las relaciones que se puedan ustedes imaginar en términos gramaticales y también semánticos, y si están íntimamente relacionadas, las oraciones son muy largas, contienen comas, etcétera, se utiliza el punto y coma para separar esos segmentos de la enunciación, o por lo menos de la enunciación escrita. Entonces, es ahí donde hay que tener un poco de cuidado. Hay que también entenderlo un poco en grados, ¿no? La coma separa elementos que están más estrechamente relacionados. El punto y seguido, porque ya el punto y aparte sí marca cambios de idea, pero el punto y seguido marca separaciones de ideas que están relacionadas, pero que podemos decir, bueno, son tal vez dos ideas que pueden considerarse diferentes. Y el punto y la coma es la parte intermedia. Hay relación, pero aún así podemos decir, mira, estos dos segmentos son distintos. Pero hace falta explicar que primero no son tan distintos como para separarlos con punto y tampoco son tan iguales como para separarlos con coma. Es el error que se cometió aquí arriba, en esta oración. Donde había puesto el punto y coma, la compañera estaba equivocado porque estaba separando elementos de la misma categoría y que estaban expresando simultaneidad, experimentando punto y coma, equivocándonos y acertando en recetas. Eso estaba mal porque estaba separando elementos que pertenecían a la misma categoría, experimentando, equivocándonos y acertando en recetas. Cuando cambiamos el punto y coma, cocinamos todo el tiempo, primera idea, punto y coma. Siguen otras dos ideas, siguen tres ideas relacionadas con la primera. Vean, no tan relacionadas como para poner aquí una coma, porque si yo aquí pongo una coma, parecería ser que estoy haciendo una enumeración, y aquí sería incorrecto. Cocinamos todo el tiempo experimentando, equivocándonos y acertando en recetas. Incluso en términos visuales, ahí es incorrecto el uso de la coma. Pero si ponemos punto y coma, queda claro, ¿no? Cocinamos todo el tiempo, es un primer periodo, punto y coma, lo separamos de los complementos que hablan de cómo cocinábamos, experimentando, equivocándonos y acertando en recetas, ¿sí? A ver, la regla anterior se aplica aún cuando las oraciones no comparten el mismo sujeto. Estudiar idiomas no es solo memorizar vocabulario. Algunos creen que solo implica eso. Exactamente. Es un poco la misma idea que estaba aquí. Dos ideas, vean cómo son aparentemente distintas, porque efectivamente, o sea, estudiar idiomas no es solo memorizar vocabulario, se refiere
a un ámbito específico, ¿no? Estudiar idiomas no es esto. Y algunos creen, y sin embargo se está refiriendo a la misma idea del principio, algunos creen que estudiar idiomas es memorizar vocabulario. Y como las dos ideas están implicadas o se relacionan, se pone punto y coma para separarlas. ¿Esto quedó claro también o aquí es donde hay problemas? No, esa sí la entendí yo, profe. Ok, entonces vamos con la siguiente. Laurencio Anila. Laurencio Anila. Aquí estoy, profe, perdón. El cuarto. Dígame. El cuarto elemento, por favor. ¿Sí me escucha? Sí. Si puedes poner el cuarto punto, o primero léelo y luego ya lo pones. Profe, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Creo que tú eres el que no me escucha. Los Es demás. que se me está cortando, perdón. A ver, espérame. Espérame. Ya, listo. Creo que era. ¿En qué nos habíamos quedado, perdón? Es que ahorita me distraje con estas cosas del internet. En el cuarto punto, por favor. A ver, déjeme ver si accedo a... Aquí está. A ver, si no, porque nos vamos rápido. Jiménez Pelayo. Sí, profesor. Si puedes leer el punto, por favor. Sí. Se usa también en párrafos donde se incluyen apartados que se indican con letras o números, excepto el último miembro si lo procede una conjunción. En tal caso llevará solo coma. Ok, si escribes, por favor, con tus palabras y el ejemplo. Ok. En esta parte, ¿alguien tuvo problemas? Aquí en realidad el asunto más que nada es en la conjunción. Ahí es opcional. Aquí lo pone de manera muy tajante, pero ahí es generalmente opcional. Antes de la conjunción puede ir la coma o puede ir el punto y coma, ¿no? Por cuestiones visuales y tipográficas, o sea, si estás utilizando punto y coma, a veces es preferible simplemente seguir utilizándola. Pero si tú quieres poner la coma, tampoco habría en ese sentido tantos problemas, ¿vale? En esta parte sí quedó claro. Sí, profe. A ver, supongo entonces que donde quedó duda serían en el siguiente. Bueno, no en el siguiente, ¿no? En el 6, porque el 7, si se dan cuenta, pues prácticamente es el que vimos arriba, ¿no? El que puso su compañero de la camisera blanca, punto y coma, el pantalón azul, punto y coma, los zapatos negros, perdón, punto y coma, las medias rojas, punto y coma, y el sombrero verde. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una enumeración y preferimos utilizar también el punto y coma. Y esa es el uso que le está dando en el último punto, donde dice en la elipsis, para separar oraciones que comparten el mismo verbo, pero que se suprime después de la primera mención por estar sobreentendido. Y ahí pone el ejemplo, ¿no? A Felipe le gustan las calabazas, a Sofía las zanahorias. Entonces, en realidad, ese es un poco el uso que le está dando el compañero en el primer punto. El que está escribiendo Ivana.
Si nadie tiene dudas, entonces supongo que las dudas estarán en el que sigue o en el que viene. Se usa también en párrafos donde se incluyan letras o números. Profe, ahí también le pongo lo de lo que se lleva la coma al final. O sea, en caso de que sea la conjunción. Se usa también en párrafos donde se incluyan letras o números, excepto el último. Se usa también en párrafos donde se incluyan letras o números, excepto en el último, si lo precede una conjunción. Ahí ya lo estás poniendo. Excepto en el último, si le precede una conjunción. Aquí, por ejemplo, le pondría punto y coma, excepto en el último, si lo precede una conjunción, dos puntos. En este caso utilizamos coma. Ponle ahí, en este caso. Ajá, perdón. Escríbelo. En este caso. Usamos coma. Ponemos coma más bien. Y ya pones el punto y dame el ejemplo. De lo que sea. Sí, nada más es como para que les cuente un poquito, para ver cómo lo utilizarían. Ojo, aquí hay que entender esta parte en el sentido de si la enumeración está integrada en un párrafo. Es decir, si la enumeración va integrada en un párrafo, va renglón seguido, se utiliza el punto y coma para separar los elementos. Cuando van en forma de lista, va a depender mucho de cómo esté configurada la lista. Si, por ejemplo, introducimos la lista con dos puntos y seguido, generalmente la lista, dependiendo, les digo, del tipo de elementos que haya, suele empezar con minúscula. Y dependiendo si a lo mejor los incisos, cada uno de los incisos se relacionan de manera evidente, se utilizan punto y coma. Por ejemplo, si son oraciones que se relacionan y que las estamos tratando de generar de manera continua. Si no, se suele utilizar la coma. A veces cuando solamente son frases ni siquiera se utiliza el punto. Entonces depende mucho, aquí hay que tener cuidado de cómo esté configurado. Esta regla en específico se refiere a que los elementos que están enumerados van en el renglón, perdón, van en párrafo, es decir, van seguidos, se realizan como un párrafo, no en forma de lista. En forma de lista tiene sus propias reglas ortográficas, que no están en este apartado, pero que les convendría buscar en la ortografía, ¿sí? Aquí es en párrafo, cuando van de manera seguida. Ok. Inglés básico, inglés intermedio, inglés avanzado. Bueno, nada más le cambiaste lo de estudios, ¿no? Ok. ¿Hernández Ruelas? No, perdón. ¿Hernández Maldonado? ¿Hernández Maldonado? Yo, profe. ¿El siguiente? Voy. Si lo lees primero y luego ya nos lo pones. Sí. En todo periodo de cierta extensión deberá ponerse punto y coma antes de conjunción adversativa. ¿Te saltaste uno?
Te faltaste donde dice la regla anterior se aplica también. Ah, perdón. La regla anterior se aplica también cuando se da una relación de autores que comienzan con los apellidos. Ok, si se dan cuenta en lo que escribes y das el ejemplo, si se dan cuenta, este uso también se deriva un poco del hecho de que tenemos elementos que tienen una coma intermedia. Como tienen una coma intermedia, separamos por punto y coma. Sí, ahí por eso, por el asunto de la coma. Si escribes el ejemplo y el uso. ¿En esta parte alguien tiene alguna duda? No, esa es la más fácil de entender. Ok. No veo lo que escribes. Profe, sí están escribiendo, es que yo no carcelarios y no hay nada escrito. ¿O soy yo? No. El compañero que tenía dudas, ¿va quedando esto claro? No sé si a lo mejor las dudas están en el siguiente punto, porque les digo, es el último que queda. En realidad, el último se relaciona con los anteriores. No, profe, sí ya está todo un poco más claro. Con este signo sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? No lo van a dominar de manera inmediata porque es uno de los más complicados, pero sí si uno va poniendo la atención y sobre todo si uno aprende a usar la coma y el punto. Si uno sabe utilizar la coma y el punto y seguido el punto y coma se facilita demasiado. Porque justamente en donde no queda una coma, donde decimos, no, aquí la coma se ve rara y aquí el punto también está raro, se ve raro y se entiende raro, ahí generalmente va el punto y la coma. Una relación. De autores que comienza con los apellidos. Una plática, ¿no? No tanto una relación de autores. Vamos a cambiarle ahí. Cuando se da una relación de nombre. Porque este tipo de listas nos las podemos encontrar fácilmente, por ejemplo, en colegios, ¿no? En donde dan una lista de nombres y generalmente se suelen dar con el apellido al principio y el separado por comas. Ok, a las comas. Acentos. Y vean cómo aquí la autora hace lo mismo que hacía con la lista de arriba, ¿vale? A ver, quiero ver cómo lo escribes. Mario Alejandro, termina la lista.
A ver, arreglamos esta parte final. ¿Qué le falta a esta parte final? Según la lista que pone la autora, ¿qué le faltaría a esa parte final? ¿A alguien se le ocurre? La coma, ¿no? La que puse. Exacto, la coma que estaría al final, ¿no? Aunque les digo, aquí ya depende mucho del signo que se quiera utilizar. Puede ser la coma, que es lo más propio, o también el punto y coma, porque venimos enumerando con punto y coma, entonces tampoco tampoco pasa nada si simplemente va con coma, ¿sí? O con punto y coma, perdón. Aquí ya depende porque vean también, el asunto con la ortografía es que debe dar claridad. Y de repente, cuando nos encontramos con un montón de comas aquí, puede resultar un tanto confuso. Entonces, si ponemos el punto y la coma, queda mucho más claro que esto es un elemento y terminamos con el último, que si ponemos solamente una coma. Aquí depende. Y vamos con el último uso. Hernández Gutiérrez. ¿Tienes micrófono? ¿No? Hernández Cocoma. ¿Puedo participar yo, por favor? ¿Me habla? Voy hacia arriba, ahorita llego con ustedes, aguántenme tantito. Aquí sí, profe. Sí. El siguiente punto, ¿en todo periodo? En todo periodo de cierta extensión deberá ponerse punto y coma antes de la conjunción adversa, pero más, sin embargo, aunque, por eso no obstante, cuando ya hay comas intermedias en la oración o cuando no hay enlace aparentemente. Exactamente. Aquí es importante recordar, antes de conjunción adversativa, lo que les digo, aquí los usos sobre todo dependen mucho de la extensión. Si el periodo está muy largo, es muy extenso, y en ese periodo hay, o por ejemplo, antes del pero, antes del más o antes del sin embargo, etcétera, hay un enunciado muy grande que tiene muchas comas. Para pasar al pero, se suele poner punto y coma, ¿sí? Les digo, aquí depende de la extensión y de las comas que tengan. Supongo que este es el uso en el que habría más problemas, o les quedó claro esto. Si puedes, Heyeli, poner el siguiente uso y el ejemplo. Sí, profe, ahorita se lo pongo. Permítame. Háblenme, por favor, porque recuerden que no estoy viendo la pantalla y si voy, luego se me traba. A ver, déjenme abrirlo en el celular, porque también es ¿Cuál sería la duda? Borjas López. ¿Me escucha, profe? Ajá. Sí, mi duda era en el punto pasado que habíamos visto, como por ejemplo los apellidos de los nombres. Una materia de español que tenía, no sé si también aplica cuando es el nombre de alguien y su trabajo, como el texto que hicimos de tarea cuando hacen la lista de los integrantes de la fiesta. Ahí cómo se emplearía el punto y coma, porque la maestra nos había dicho que en esos casos, cuando dices el nombre y el trabajo o el oficio, se dividía el nombre del oficio con punto y coma. A ver, no, bueno, depende de cómo lo estén escribiendo. A ver, si puedes escribir el ejemplo aquí abajo que les daba la profesora, aquí. Ahí está el detalle. ¿De prepa o ahorita en la universidad? ¿Mande? ¿La maestra de español era de prepa o ahorita en la universidad?
La tengo aquí, es de español, ahorita en la universidad. A ver, escribe el ejemplo, porque no, ¿cuál es nombre de la fiesta? No me acuerdo. Ah, ya, de lo de la fiesta de... Sí, del Salvador de ok. Nieto. Y ahorita vemos el asunto. Sí, nada más que no sé por qué nunca en ningún texto me deja escribir. Le doy al link y siempre me dice que nunca tengo permiso. A ver, entonces, a ver, díctamelo. Díctame el ejemplo. Ahí voy. Que abro el archivo, es que ando en el celular. Es que yo como que me acordaba del ejemplo que ella nos dio, de cómo usar el punto y coma, que se podía usar como para dividir también los oficios de los nombres, como a tal persona, el licenciado en tal cosa. ¿No? Que me abrió. Ahí no, bueno, depende de cómo lo separes después, porque si utilizas comas después estaría mal. Tal vez si utilizas el punto, aunque ahí ya no necesariamente estarías haciendo listas. A ver si me das el ejemplo. Sí, la lista del ejemplo de la tarea dice Leida Sansores, coma, gobernadora de... Y a lo que Sansores va a Leida Sansores, coma. Coma, gobernadora de Campeche. Ajá. Y luego, coma, legisladores del Partido Verde. Luego, coma, Carolina Vigiano con doble G de gato. ¿Carolina qué? Vigiano con un V y doble G de gato. Ah, Vigiano, ¿así? Sí. Ajá, ¿coma? Carolina Vigiano, del PRI. ¿Así? O sea, después dice coma del PRI. No, se va seguido Villano del PRI. A ver, Carolina Villano del PRI. Ajá, luego. Y también, coma, Diana Karina Barreras. Diana Karina. ¿Karina con K o con C? Con K. Diana Karina. Barreras del PT. Y punto. Del PT y punto. Así, ¿no? Bueno, Barreras. Bueno, aquí están mal utilizados los puntos en general, ¿no? Primero porque el orden está muy extraño. Hubiera sido preferible. Vean, aquí es un buen ejemplo en ese sentido. Leida Sansores, gobernadora de Campeche. Porque vean, o sea, el asunto con este uso de la coma es que no está haciendo una lista propiamente dicha, o por lo menos no así. O sea, no está hablando de Leida Sansores y luego además de una gobernadora de Campeche X. Luego está hablando de legisladores del Partido Verde y pone un plural. Entonces aquí está muy extraño. Luego Carolina Villano. Y no está hablando del PRI a secas, sino que está diciendo que Carolina Villano es del PRI. Entonces está haciendo una lista. De manera diferente hay que hacerla. Lady Sansores, gobernadora de Campeche, coma, Carolina Villano del PRI, punto y coma. Aquí por mantener la coma, pero bien podría ser Carolina Villano del PRI, así sin la coma, porque aquí tenemos un modificador de tipo preposicional, entonces aquí puede ir sin la coma. Carolina Villano del PRI, aunque quiere dar esa tónica, ¿no? Como de incidental, quiere que esto sea un incidental. Decir, mira, estaba esta persona que es del PRI, luego Diana Karina Barrera, aunque les digo, se puede eliminar. Diana Karina Barreras del PT, y aquí sería lo mismo que vimos arriba, coma, y legisladores
del Partido Verde. Aunque aquí les digo, depende. Yo aquí pondría un punto y coma para darle mayor claridad. Si se hace una lista de esta naturaleza, lo ideal es separar con punto y coma, porque tenemos que delimitar cuáles son los segmentos. Lady Sansores, gobernadora de Campeche; Carolina Villano, del PRI; Diana Karina Barreras, del PT, y legisladores del Partido Verde. Esta sería la forma correcta de escribirlo. ¿Sí? No sé si esto es lo que me preguntabas o era otra cosa. Sí, porque de hecho lo que le dicté viene del mismo texto que hicimos la tarea. Y ahí fue cuando cuatrapié, porque la maestra de español nos había enseñado un ejemplo muy similar, pero ella en cada oficio, o sea, separaba el oficio del nombre, como no sé, podríamos cambiar Leida Sansores, punto y coma, gobernadora de Campeche. Y luego volví a poner el otro nombre y el oficio, y separaba el oficio del nombre. Y fue cuando ya me cuatrapié, porque en un ejemplo venía con muchas comas, y ahorita que usted lo corrigió, pues ya puso puntos y comas, y ahí ya no supe si se tiene que separar como en lo de el pantalón blanco. Sí, porque recuerden que los signos de puntuación sirven para dar claridad al mensaje. Yo te lo voy a poner de otra manera. O sea, si por ejemplo yo aquí pongo Lady Sansores, punto y coma, estoy señalando que lo que viene no pertenece o no se relaciona de manera directa a Lady Sansores. Aquí mi problema sería, ¿qué signo de puntuación pone después aquí tu profesora? ¿En dónde? Después de gobernadora de Campeche, ¿qué signo pone tu profesora para pasar al siguiente nombre? ¿O qué signo les digo que deberían poner? No, o sea, ella ponía la coma para, o sea, del nombre, coma, tu puesto, y para dividir de que estaba hablando de otra persona con otro puesto o otro cargo, ya era cuando ponía el punto y coma. Entonces, como lo puse yo. Sí, así es la forma correcta. Sí. Porque tenemos que especificar el cargo de quiénes, ¿no? O sea, estas dos cosas están muy relacionadas, vean. Por eso se utilicé la coma, porque están estrechamente relacionadas. Pasamos al siguiente elemento de la enumeración, Carolina Villano, del PRI. Aquí lo pone también un poco porque hay como una elisión de perteneciente, ¿no? Pero bueno, les digo, aquí incluso la podríamos quitar. Carolina Villano, del PRI; Diana Karina Barreras, del PT, y legisladores del Partido Verde. ¿Sí? Porque esta es una posición, acuérdense lo que habíamos visto, aposiciones, gobernadora de Campeche es una oposición. Esto no sería una posición, sino sería un complemento determinante, o dicho de otra manera, un modificador preposicional. Entonces va sin coma, y también aquí tendríamos un modificador preposicional y también iría sin coma. Diana Karina Barreras, del PT, y legisladores del Partido Verde. ¿Sí? ¿Queda claro eso? A ver, vamos a ver el ejemplo de arriba. Exactamente, ¿no? En todo periodo de cierta extensión deberá ponerse punto y coma antes de conjunción adversativa. Me quería meter a nadar en la alberca porque estaba haciendo calor, pero no llevaba traje de baño. Y un poco nada más ajustar lo que dice después. Pero si la cláusula es corta, basta poner coma antes de la conjunción. Me quería meter a nadar en la alberca, pero no llevaba traje de baño. Ahí preferiríamos coma porque no la hemos utilizado y porque son dos oraciones pequeñas, ¿no? Me quería meter a nadar, pero no llevaba traje de baño. Coma. En lugar de punto y coma, como lo hace aquí, justamente porque tenemos este otro signo y porque es un elemento de mayor extensión. Es mucho más difícil leer cuando ponemos aquí coma. Me quería meter a nadar en la alberca porque estaba haciendo calor, pero no llevaba traje de baño. Como que vamos muy de corrido. Si ponemos el punto y la coma, entendemos bien a qué se refieren los elementos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, profe.
Y también un poco para que vean que, o sea, que alguien esté en un periódico no significa que necesariamente esté escribiendo correctamente. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es muy confuso, demasiado confuso. Gobernadora de Campeche, Lady Sansores. Luego se mete con esta parte que hubiera sido mejor ponerle al final, ya que no tiene ningún referente específico. Legisladores del Partido Verde, ¿cuáles? ¿Quién sabe? Eran 10, eran 20, pero ahí estaban. ¿Por qué no mejor lo pones al final si es menos relevante? Además, sí, no, aquí, porque ese no es nombre. Luego, Carolina Villano del PRI y Karina Barreras del PT. Aquí les digo, el asunto de esta coma, eso no me agrada, porque las comas no se ponen antes de los complementos preposicionales, ¿sí? Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta con el punto y la coma? Porque el último inciso, les digo, se relaciona con los anteriores, entonces en realidad eso está bastante claro. ¿Alguna otra pregunta con relación al punto y la coma? ¿No? Ok, entonces, ¿cuál sería otro de los signos que causó problemas? Vamos con los signos problemáticos. ¿Cuál otro? De los signos carcelarios todo quedó clarísimo. Corchetes, paréntesis, rayas. Creo que yo tuve un poquito de dudas con los corchetes. A ver, vamos con los corchetes. Y lo vamos a poner aquí. Vean, la guía necesariamente va a quedar incompleta por lo que les dije, es una lectura muy larga. Yo voy a descargar y vamos a subir esto, pero ya corresponderá a cada uno de ustedes completar la guía o simplemente leer lo demás para tenerlo en mente por el ejercicio que vamos a hacer después. Ok, vamos con el 3 que sería corchetes. Gutiérrez Rodríguez. Gutiérrez Rodríguez. A la 1. Gutiérrez Rodríguez a las 2. Gutiérrez Rodríguez a las 3. González Vergara. No. Ah, no, sí. González Vergara. ¿Tienes micro? Ok, a ver, es que sí necesito que vayamos rápido, porque nada más nos quedan 45 minutos y la otra clase ya no la quiero dedicar a esto, para dejar la siguiente lectura. González Herrera. Sí, profe. El primer punto sobre el corchete, por favor. Sí. Perdón, mi perro. Se emplea para encerrar letras, palabras o frases que pueden omitirse al transcribir. Leyendas de las monedas, documentos antiguos o datos de las portadas de los libros. En este caso sabemos que ¿me escuchas? Sí, perdón. En este caso sabemos que si tenemos que transcribir este dato, podemos citarlo de la siguiente manera. García Márquez G, es decir, que lo encerrado entre corchetes podemos omitirlo. Con este punto hay que tener, en lo que lo escribes y me das el ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque aquí nos da un ejemplo de un nombre extremadamente conocido. Es muy difícil que ustedes se encuentren escrito así el nombre de Gabriel García Márquez. Todo el mundo conoce a Gabriel García Márquez, o por lo menos
es una figura pública demasiado conocida, ¿no? Incluso, aunque no hayamos leído un libro, sabemos que es un escritor. Entonces es muy difícil que alguien ponga así Gabriel García Márquez. Este tipo de uso se encuentra mucho más para documentos antiguos, por ejemplo, o para fechas desconocidas, en donde se inserta un tipo de escritura que podría completar, incluso el ejemplo le va a costar mucho trabajo a la compañera, porque se utiliza para poner palabras que se supone que completan el sentido de lo que falta, o que completarían eso que falta a la escritura. Por eso habla leyendas de las monedas, documentos antiguos o datos de las portadas de los libros, sobre todo datos de los libros antiguos, en donde se hace una reconstrucción de lo que haría falta. Por ejemplo, si tenemos un libro de un título de 1500, por ejemplo, que el libro tiene la página inicial cortada y en esa página estaba el título. Los estudiosos hacen como un estudio de la obra y dicen, bueno, lo más probable es que este texto se llamara así. Hace falta la mitad del título. Probablemente se llamaba, no sé, un poco como los cantares del Mío Cid, ¿no? Supongamos que, porque ni siquiera sabemos si se llama así. No, un ejemplo más reciente, porque sí está muy difícil. Es que eso se da mucho en textos medievales. Supongamos que dentro de 500 años nadie va a saber que el amor en los tiempos del cólera es una obra de García Márquez. Y ellos nada más reciben la mitad del... Oh, ¿sí me escuchan? Otra vez se trabó mi... Sí, profe, sí se escucha. Sí. Computadora. También que estaban... No. Ah, sí. Supongamos que... no. No, chicos, ya no puedo editar. Pero supongamos que el amor en los tiempos del cólera se nos pierde la mitad del título. Se les perdió del cólera. Ya nadie se acuerda que se llamaba del cólera y ya y se han perdido todos los documentos y bueno, o sea, en estas alturas ya no se puede hacer eso, ¿no? Pero supongamos que ocurre. Se perdieron todos los documentos y ya nadie sabe que se llamaba el amor en los tiempos del cólera. Lo único que les queda es el amor en los tiempos. Y los futuros investigadores tratan de reconstruir el título. Entonces dice, el amor en los tiempos de la enfermedad. Y van a poner de la enfermedad entre corchetes para indicar que es una reconstrucción y que esa parte del título falta y que por tanto eso que están poniendo solamente es una reconstrucción. Y como tal, como reconstrucción puede estar equivocada, porque efectivamente no se llamaba el amor en los tiempos de la enfermedad, sino que se llamaba el amor en los tiempos del cólera. Pero como ellos ya no tienen ese dato, reconstruyen y lo que reconstruyen lo ponen entre corchetes. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí, se pone como datos inciertos, pero como intentando atinarle, ¿no? Algo así, lo que quiere decir. Exacto. Como, pues claro, intentando atinarle en el sentido de que obviamente hacen estudios y todo, ¿no? No creo que nada más, pues se me ocurre que se llamaba así. No, pero sí, es un poco como intentando reconstruir lo que falta. Y esto les ocurre en muchos documentos. Si ustedes revisan documentos de la Edad Media desde antes, va a haber muchos fragmentos que aparecen justamente entre corchetes porque se señala que eso es una reconstrucción y que no se sabe exactamente si eso era lo que decía, pero por los datos, por las rimas, por etcétera, pues se intuye o se concluye que podría ser esa palabra la que falta en el documento. ¿Sí? No sé si la compañera está escribiendo porque les digo que ya no me deja editar. A ver, ¿qué? No, estoy escribiendo, le iba a ayudar, pero no sé si quería que le ayudara.
¿Entonces no está escribiendo? ¿Cómo? ¿No está escribiendo? No, no estoy escribiendo. Diana. Diana. ¿Me escucha? ¿Quién? ¿Me escuchan a mí o no? Sí, profe. Ah, es que Diana no me contesta, se me hace que o se fue o no sé qué pasó. Ok, vamos con González Cabrera. Sí, profe. A ver, si nos ayudas a escribir ese punto, por favor. ¿El primero? Primero, ajá. Ok, Y ya sí. más es el ejemplo. Vamos con Girón Caballero. Girón Caballero. Me contestó, entonces teóricamente está aquí. Girón Caballero. A la 1. Girón Caballero a las 2. Girón Caballero a las 3. García Ramos. Sí. El segundo punto, por favor. Sí, dice, indica también... ¿Sí dicen corchetes? Disculpe. Ajá, en corchetes. Con frecuencia se utilizan para... El segundo punto de los corchetes. Con frecuencia se utiliza para... Yo nada más tengo 4 puntos, profe. Ay, no puedes. Si tienes la misma Estoy lectura... en la página 50. No, estamos en la 49, corchetes. Aquí me aparece que está corchetes. No te puede parecer eso porque la lectura es la misma para todas. Tenemos que estar en la 49. Sí, perdón, es que yo lo tengo en otra modalidad. Ya lo encontré. Con frecuencia se utilizan para cerrar algunas expresiones explicativas con ejemplos diccionarios o libros de consulta. A ver, ponemos el ejemplo. Les digo, son de los más complicados porque efectivamente no son usos tan claros y no nos los encontramos de manera tan regular. También es un signo que no utilizamos mucho, pero si se dan un poco cuenta en el ejemplo que nos da la autora, el asunto con esa parte es que lo que se está explicando o lo que se está poniendo en relevancia son que no solamente podemos utilizar un pronombre, por ejemplo, posesivo, como el que aparece ahí, sino que podemos usar varios, ¿no? Entonces no nada más podemos decir en mis narices, sino que también podemos decir en tus narices, en sus narices, en vuestras narices, etcétera. O sea, es decir, está explicando que existen otros usos para que existen otros pronombres que se pueden utilizar en ese caso específico. ¿Sí, sí queda claro? O como que todavía está muy raro. Más o menos, profe. Más o menos. Sí. A ver, ponemos entonces eso y el ejemplo, a ver qué tal te sale. García Ramos. Y vean, cómo por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, ese ejemplo se da mucho en libros de gramática o de lingüística o del español, en donde te dicen, sí, claro, tú tienes todos estos posesivos, pero también puedes utilizar estos otros. En mis narices, en tus narices, en sus narices. Y así puede haber con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme otro ejemplo. Uno similar para los verbos, por ejemplo. Es que esto, les digo, es otra vez de clases por ejemplo, de morfología. El paradigma del presente del indicativo
Se forma con el morfema Kant y luego los morfemas del tiempo, ¿no? Por ejemplo, para alguien que está aprendiendo español. Entonces, la forma de explicar eso sería... Ay, otra vez no me deja editar. Ya me había... No me deja editar. Sería Kant como el morfema raíz y luego para explicar el paradigma del presente, los morfemas los afijos de la flexión, ¿no? Canto, cantas, cantan, cantamos, cantaron, perdón, cantamos, ustedes cantan y ellos cantan. Y todos los morfemas de flexión irían entre corchetes. Ese podría ser otro ejemplo. A ver si me deja. No, no me deja. Iba todo tan bien. Ah, ya lo entendí. ¿Sí o no? Con ese ejemplo que dio, sí entendí. ¿Los demás también van entendiendo o no? Es decir, se utiliza para señalar opciones, vamos a ponerlo de esa forma. En este caso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, tienes tus y sus, y hay varios más, etcétera. Tú, sus, mis, mi, bueno, aquí como está en plural ya no. Tú, sus, mis, nuestras, en nuestras narices, en vuestras narices. Entonces nos dice, tienes esas opciones y tú no nada más tienes que utilizar mis, o no nada más tienes la opción de utilizar mis, sino que también puedes utilizar tus, sus, etcétera. Nos da opciones de uso. No sé si eso clarifica algo, porque le digo que no me deja ya editar la porquería esta. Entonces también se podría usar con letras, como por ejemplo de género, como por ejemplo, como lo están usando de, como le explico, niños y entre corchetes A para también cambiar a niñas. O yo ya, por ejemplo, así dependiendo, ¿no? Ya de cada quien de su ideología y de esas cosas, exactamente, ¿no? Utilizar, no, pues ahora podemos decir niñe o niñes. Ya depende ahí de quién está escribiendo eso. Sí, es que yo usaba paréntesis, pero entonces es mejor usar corchetes o cómo. Sí, es un poco lo que te dicen aquí, ¿no? A veces se utiliza el paréntesis y el corchete, pero en este caso específico se recomienda mucho más utilizar el corchete. Una de las características de estos signos, por eso les decía si todo quedó claro, porque son quizá de los más difíciles de utilizar. La coma es un signo carcelario cuando encierra incidentales. Por ejemplo, Leida Sansores, gobernadora de Campeche, asistió a la boda de Santiago Nieto. Y eso lo ponemos entre comas, gobernadora de Campeche, que es una posición y además también hasta cierto punto es un elemento incidental, porque podríamos muy bien decir Lady Sansores asistió a la boda de Santiago Nieto, ¿no? Y así de sencillo. Pero como es un elemento incidental, lo podemos poner entre comas. Pero también se puede dar el caso, sobre todo en este ejemplo, que podríamos ponerlo entre rayas. Lady Sansores, abrimos raya, gobernadora de Campeche, se cierra raya, asistió a la boda de Santiago Nieto. La intención de utilizar una coma o una raya es diferente, pero tienen en ese caso ciertos usos similares. Vean, el asunto con las rayas es que aleja mucho más la posición del elemento al que está modificando. Es decir, cuando decimos Lady Sansores y luego entre rayas gobernadora de Campeche, hay un mayor nivel de incidentalidad en esa frase. Es como te estoy dando este dato extra, pero no es tan relevante para lo que estamos diciendo. A veces sí, pero en este caso no, ¿no? Gobernadora de Campeche. A veces si se ponen entre paréntesis, también dan una intención diferente, ¿no? Lady Sansores, se abre paréntesis,
gobernadora de Campeche, se cierra paréntesis, asistió a la boda de Santiago Nieto. Ahí también tendríamos un uso del signo carcelario. Vean cómo la coma, la raya y el paréntesis se están utilizando como signos carcelarios en esos ejemplos. El asunto es que marcan distancia entre el elemento que se modifica y el elemento que está modificando, que en este caso sería gobernadora de Campeche. Si utilizo raya, marca una mayor distancia que la coma. Si utilizo paréntesis, marca una mayor distancia que la coma y que la raya. Y ya si utilizo corchetes, marca todavía una distancia mayor que que los paréntesis, que las rayas y que las comas. Es decir, el uso de los signos carcelarios depende mucho de la distancia que se establece entre lo que se modifica y cómo lo estamos modificando. Incluso los corchetes, por ejemplo, creo que aquí viene lo de las intervenciones del autor. Por ejemplo, los corchetes se pueden utilizar para realizar intervenciones irónicas, sarcásticas, etcétera, por parte del autor, porque marcan una lejanía con relación al texto. De repente estás escribiendo sobre un tema y se le ocurre al autor dar un comentario irónico y lo pone entre corchetes, porque es algo que no se refiere a lo mejor al tema del texto, pero el autor, pues, claro, tampoco se va a poner a hablar de cualquier cosa, sino lo relaciona con el texto, aunque no se trate del mismo tema, y hace el comentario irónico. Déjenme ver si ya puedo editar. No puede editar. Ay, no sé si les queda claro lo de los usos de los carcelarios. O los confundimos. Sí, ya está más claro. Entonces se podría decir que hay una jerarquía en estos signos carcelarios para delimitar como la cercanía que tiene una idea con otra. Exacto. Ah, ok, ya entendí. Exactamente. Los corchetes son los más alejados y las comas son los más cercanos. Utilizamos las comas para modificaciones muy estrechas y los corchetes para modificaciones, apuntes, etcétera, muy, muy lejanas a la idea del original del texto. ¿Sí? ¿Las y los demás también bien o las y los confundimos? No, profe, sí quedó más claro. Es que no me deja editar, si no les ponía los ejemplos, pero... Ok. Y lo que sí me deja es ver las ediciones, pero no me deja poner mi cursor en ninguna parte. Ok. Con frecuencia se utilizan para cerrar algunas expresiones explicativas en ejemplos, diccionarios o libros de consulta. Ok. Nada más faltaría el ejemplo ahí, si lo ponen. Sí, es que no le estaba poniendo porque le estaba poniendo atención, profe. Ok. Estábamos con Eric, ¿verdad? Sí. Y García Ramírez. ¿Ya? Ajá. Sí, le iba a decir, entonces, por ejemplo, yo quería poner el ejemplo de parecido como al de la lectura que dice en los corchetes, sus, y le iba a terminar poniendo casas, pero tendría que ponerle más bien un contexto, ¿no? Sí, todo este tipo de usos van en contexto. Obviamente nadie escribe así de manera normal, ¿no? Sino que van en contexto. Por ejemplo, a lo mejor aquí estaba explicando sobre el uso de los posesivos. Y obviamente los corchetes nos indican eso. El uso del posesivo lo puedes utilizar aquí y puedes sustituir por esto. Entonces, sí, evidentemente ahí necesitarías contexto para entenderlo. Pero para el ejemplo no es necesario que pongas el contexto. Nada más con que pongas un ejemplo que se puede entender de esta manera, basta. ¿Sí? En lo que lo escribes, Sofía. García Ramírez Sofía. García Ramírez Sofía a la 1. García Ramírez Sofía a las 2. Y García Ramírez Sofía a las 3. Gallegos Mendieta. Sí, yo aquí, profe. Siguiente punto, por favor.
A menudo se utilizan para encerrar intervenciones del autor dentro de una cita. Ejemplo, su afán, entre corchetes, su deseo, es acabar la carrera. Exactamente. Sí, puedes ponerlo y poner un ejemplo. Les digo, aquí se utiliza para intervenciones del autor, ¿no? Por ejemplo, dice, escribe su afán y luego va a explicar, bueno, más bien su deseo, o podría entenderse también como su deseo, y entonces lo pones entre corchetes. Como una anotación de decir, lo escribí como afán, pero lo podemos entender también como su deseo. Su afán es acabar la carrera, y entre corchetes pone su deseo. Les digo, este uso se utiliza mucho, por ejemplo, para poner comentarios irónicos, para poner algún comentario, por ejemplo, para juicios de valor. Hay muchas veces que los juicios de valor se representan así, cuando el autor es muy consciente de que no debería meter juicios de valor en el texto. Generalmente los juicios de valor los ponen en corchetes. O valoraciones sobre algún tipo, opiniones, también se utiliza para dar opiniones. No se me ocurren más, pero es para eso, ¿no? Para intervenciones del autor sobre su propio texto. Ese punto creo que es el más fácil. ¿Ese les quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? No está tan complicado. No, son usos relativamente fáciles cuando les vas agarrando la onda. El Club de la Pelea, considerada una película de culto, vean cómo ahí incluso podemos entender, mira, el autor está diciendo que él, pues, por ejemplo, la considera una película de culto, pero no necesariamente quiere decir que todos la consideren así, ¿sí? Simplemente es como una generalización que él hace, como diciendo, mira, yo sé que la consideran como película de culto, pero es un dato que no tengo de manera exacta, entonces te lo pongo entre corchetes, ¿vale? ¿Sí? Fonseca Díaz. Aquí estoy. El siguiente, por favor. Sí, voy. Se emplean para encerrar puntos suspensivos que indican la omisión parcial de una cita textual, por lo general de carácter erudito o en libros científicos. En un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. Si conocen esa frase, la frase dice en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y ahí lo que se está omitiendo es de la Mancha. Esto se utiliza mucho, este uso es muy importante, sobre todo para ustedes cuando hagan tesis, se utiliza mucho para citar. Si tenemos una cita y no la ponemos, o sea, tenemos un párrafo y solamente nos sirve la parte inicial del párrafo y la parte final del párrafo, lo que omitimos, lo señalamos, o más bien señalamos que estamos omitiendo la parte del medio con este símbolo, con este signo, los corchetes con 3 puntitos. Eso me indica que en esa cita hace falta texto. Ese texto no lo estoy citando porque a mí no me interesa citarlo, no me sirve para nada, o por lo menos no sirve para los propósitos del texto que estoy utilizando, y entonces lo pongo el paréntesis y los 3 puntitos indicando que me faltó texto de citar. Y solamente cité el principio y el final de mi párrafo, del párrafo del texto que esté yo citando. Ese uso es especialmente relevante, se tengan en cuenta, ¿vale? ¿En ese alguien tuvo algún problema? O sea, es como para... Es que es como que lo estoy intentando como asimilar. O sea, podemos omitir esa parte poniendo 3 puntitos y la frase sigue como sonando bien, ¿podría decirse? Bueno, también hay que elegir, ¿no? O sea, no vamos a cortar, por ejemplo, vean cómo ahí quita una frase completa, ¿no? En el sentido, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, quita de la Mancha. Pero, por ejemplo, sería incorrecto si hubiera dicho en un lugar de, y luego quita la Mancha, y luego dice de cuyo nombre no quiero acordarme. Ahí sería incorrecto utilizar ese signo, porque tiene que eliminar ideas completas.
O sea, este símbolo se utiliza para eliminar ideas completas, en el sentido de esta idea no la estoy citando, es una idea completa, y entonces la quito, la puedo quitar. Ahí sí hay que tener cuidado con el uso de este símbolo, porque lo que tiene que quedar de la cita es una cita con un sentido propio, un sentido correcto, y un sentido que se pueda leer. Si yo quito elementos que entorpecen la idea original, eso ya estaría incorrecto. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Sí. Ahí es donde estaría el uso incorrecto, efectivamente. ¿Vale? Vamos a apurarnos porque ya son 12:45 y si quiero que pasen todos, ¿no? Si no, igual podemos dedicarle unos 15 minutos en la siguiente clase, pero sí me interesa que terminemos esta parte. Ok, vamos con Flores Yáñez. Sí, maestro. El siguiente punto. Dice, para encerrar una oración o párrafo que ya lleva una frase u oración entre paréntesis. Aquí es donde podemos ver también tienen una jerarquía en este sentido, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, ya creo que ya me voy a dejar editar, a ver si sí. Ok, si pudiéramos esquematizar cómo se utilizan estos símbolos cuando aparecen juntos, vamos a decirlo así, se podría esquematizar de la siguiente manera, ¿no? Entre los corchetes se pueden utilizar paréntesis. Entre los paréntesis se pueden, creo que aquí ya no voy a dejar. Bueno, lo voy a poner con el signo de menos, aunque ese elemento es incorrecto, porque en realidad la raya la tienen ustedes, el símbolo de la raya la tendrían que buscar en la parte de símbolos de su computadora, ¿no? Pero suponiendo que yo aquí no lo puedo, no los puedo utilizar, porque si no se me atora la computadora otra vez. Entre los paréntesis irían las rayas, y luego entre las rayas, para señalar estos elementos, irían las comas. Esa sería la forma de que convivan todos esos elementos. Por eso dicen, cuando tenemos algo entre paréntesis y luego queremos abrir, a lo mejor poner otro paréntesis, lo ideal no es poner paréntesis entre paréntesis, sino poner el paréntesis entre los corchetes para que la tipografía quede de una manera más clara o el formato quede más, se exprese claramente. ¿Sí? ¿O no? ¿O ahí quedan preguntas? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. ¿Sí quedó claro eso? Les digo, esa es cuestión un poco como de formalidad. Si tenemos algo entre paréntesis y luego queremos encerrar eso que está entre paréntesis en más paréntesis, no, lo ideal es mejor utilizar los corchetes, ¿sí? Todos los ejemplos incluidos en este capítulo, incluso los que van en cursivas, fueron tomados de textos no editados. ¿Sí? Vean cómo la aclaración otra vez, y ahí se respeta mucho eso, ¿no? La aclaración de incluso los que van en cursivas es como una acotación del autor. No entendemos que forma parte del texto. Si en esos paréntesis que utiliza la autora pusiéramos comas, vean la diferente interpretación que le damos al texto. Todos los ejemplos incluidos en este capítulo, coma, incluso los que van en cursivas, fueron tomados de textos no editados. Cuando ponemos las comas, incluso los que van en cursivas, nos parece que va más con el texto o que se refiere más al texto y no tanto a una acotación del autor. Cuando lo pone entre paréntesis, nos da la idea de que es una acotación del autor importante, pero que no necesariamente se enlaza con el resto del texto. No sé si alcanzan a percibir esta parte. Cuando cambiamos cuando se pueden, o sea, si hiciéramos ese ejercicio de cambiar esos paréntesis y ponerlos entre comas, no sé si ven la diferencia. No estoy loco y nadie me hace caso. ¿Sí lo ven? Si esos paréntesis los cambiáramos por comas. O sea, no le entiendo, profe. O sea, en el ejemplo que da la autora,
ahí donde dice, todos los ejemplos incluidos en este capítulo, incluso los que van en cursivas, fueron tomados de textos no editados. Sí, ven, sí localizan este ejemplo, ¿no? Sí. Lo que está entre paréntesis, cuando lo leemos así, todos los ejemplos incluidos en este capítulo, incluso los que van en cursivas, fueron tomados de textos no editados. Lo que está entre paréntesis nos da la idea de que el autor está haciendo ese añadido, como diciendo, no solamente, o sea, de todos estos capítulos, y los que van además en cursivas, los tomé de textos no editados, pero es incluso los que van en cursivas como que queda más lejos, vamos a decirlo así, de la semántica de la oración principal o de la oración en la que está inserto ese elemento entre paréntesis. ¿Eso sí lo ven o no? No. Sí, profe, sí se ve. O sea, en el sentido de que ese incluso, los que van en cursivas, está alejado, entre paréntesis, así como está entre paréntesis, está más alejado de la oración principal de ese texto. Pero si ustedes hicieran, a lo mejor con esto queda claro, si esos corchetes, perdón, esos paréntesis, los cambian por comas, imagínense que ahí no hay paréntesis, sino que hay comas, la interpretación es otra. Nos da a entender que lo que dice de incluso que los que van en cursivas está más integrado, por decirlo así, al texto original. Todos los ejemplos incluidos en este capítulo, incluso los que van en cursivas, fueron tomados de textos no editados. No sé si perciben esa diferencia, si hiciéramos el ejercicio de cambiarlos por comas. Sí, sí se nota. Bueno, yo sí lo noto. Creo que ya le entendí. Utilizando las comas haría que la frase se anexara más a la idea principal. Exactamente. Y cuando utilizamos los paréntesis, se aleja más, ¿no? Como que nos parece más como un añadido extra que como una información perteneciente al texto. ¿Sí? Sí, ya lo entendí, profe. Ok, vamos entonces con en aquellos años mi madre solía decirme mi amor. Bueno, ahí ya nos haría falta el otro contexto, ¿no? Pero sí, si suponiéramos que ahí hubiera otra cosa, en aquellos años de mi infancia, cuando, no sé, cuando el tiempo era bueno, qué sé yo, mi madre solía decirme mi amor, ¿no? Y eliminando toda esa parte que a lo mejor no nos interesa, ¿vale? Vamos con Fernández de la Cruz. Este uso que viene es extraño, porque en realidad las llaves son otro signo. Ese no lo vamos a revisar porque aquí estaría un poco en la incorrección. O sea, sí, las llaves, estas llaves chiquititas, las que tienen ahí, también se llaman signos carcelarios, porque son llaves que se utilizan en línea, es decir, no son las llaves que utilizamos para hacer cuadros sinópticos. Las llaves para hacer cuadros sinópticos son otras que se agrandan y abarcan toda la página. Pero estas llaves son las que ustedes pueden escribir desde su computadora, por ejemplo, que también se utilizan como signos carcelarios. El problema con este signo es que tiene otras reglas particulares. Sí es esta, pero aquí nos lo está poniendo como si fuera una transformación del corchete y eso es incorrecto, porque las llaves son un signo carcelario por sí mismo que tiene usos muy limitados, prácticamente casi nadie los utiliza y cuando se suelen utilizar, se utilizan más precisamente porque nadie los utiliza. Y sí tienen un uso similar, pero no es necesariamente una transformación del corchete, ¿no? Porque aquí dice, se utiliza como llave para abarcar varias cifras. Ahí nos vamos a quedar solamente con lo del corchete. Porque vean, ¿para qué utilizamos las llaves? Si lo podemos utilizar perfectamente aquí el corchete. Todas estas cifras corresponden a los periodos extraordinarios de sesiones. Enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre.
Y con los corchetes se entiende perfectamente. ¿Para qué necesitamos las llaves? Ese punto no lo vamos a revisar. El siguiente sí. Entonces, Estrada de la Rosa. Aquí estoy. Ya pasaste, ¿verdad? Aguántame, voy con los demás para ir más rápido, ¿no? Escobedo Cotija. Escobedo Cotija. El último para irnos. Profe, ¿cuál es? Es que se me apagó la computadora y no encuentro el texto. Ok. Denise Martínez. Profe, si no puedo yo. ¿Quién me habla? Les digo, todavía vamos a... Voy a hacer que pasen todos. La siguiente sesión terminamos con... Porque me interesaría que viéramos a lo mejor otro signo y ya dejarlo hasta aquí para hacer el ejercicio. Bueno. Entonces, no pasan ahorita en la siguiente semana, pero sí van a pasar la siguiente semana, el viernes. Pero sí los voy a nombrar, ¿vale? Entonces, no se preocupen por eso. Denise Martínez. Ok. Necesito que vayamos rápido. Cruz Hernández. Aquí, profe. ¿El último? De los corchetes, ¿verdad? Es dividir un verso que no cabe en una línea y debe leerse junto. Y el ejemplo dice, las rosas alcanzan y un corchete plenitud. Este uso sí se entiende. También es un uso muy reducido, a menos que les guste la poesía. Esto es importante. Si no, general, bueno, también a veces se puede utilizar en textos en prosa, pero es cuando a lo mejor la edición quiere respetar demasiado el original, ¿no? Y decir, bueno, el original, toda la línea del original abarcaba hasta aquí, y entonces utiliza el corchete para señalarnos cuál era la verdadera extensión de la línea. Pero en realidad, prácticamente el uso se remite a la poesía. ¿Este uso sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Las y los demás también? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Profe. ¿Sí? Lo iba a anotar, pero no me deja editar el documento. Ok, no te preocupes, porque te digo que yo tampoco puedo, entonces si no lo vamos a dejar. Ok. Gracias. Lo checamos la siguiente. Nada más te voy a marcar porque ahí me quedé con las participaciones. Sí. Gracias. Y lo ponemos la siguiente sesión. Entonces, ya vimos también los corchetes, el punto y coma, la coma. Los que no han leído, lean el texto porque lo vamos a ocupar y además también porque necesito que me digan si hay algún otro problema con algún otro signo en particular. Y lo terminamos de revisar el viernes para ahora sí comenzar con el ejercicio de corrección. Y la siguiente lectura también se las pongo en... Yo creo que se las pongo antes para que la vayan comenzando. Va a ser una lectura un poco similar, aunque vamos a ver ahí un poco de morfología y los enunciados, para los que se preguntaron un poco como, ¿y esto a qué se refiere o de qué va este asunto? Les voy a pasar una lectura de eso. Si se dan cuenta, estas sesiones, tanto la de ortografía como la lectura que vamos a hacer, ya se refieren prácticamente al final del programa. Hemos visto prácticamente todo, aunque les digo, nos faltaría el asunto de las herramientas en línea, que eso lo vamos a dejar hasta el final si es que nos da tiempo, porque todavía nos faltan los de los tipos de texto, que sería la forma del texto, que es la presentación que nos faltaría, forma del texto, los tipos de texto oral, jurídico, etcétera, bla, bla, bla. Ya vimos algunos, pero nos hacen falta. Entonces, eso lo veríamos con el asunto de la argumentación y prácticamente con eso estaríamos cerrando el programa, ¿sí? La siguiente lectura, entonces, va a versar sobre ese asunto y las revisaremos en la siguiente semana, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta el momento no, profe. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, nos vemos el viernes y nada, descansen. Muchas gracias, profe. Excelente Que día. tengan lindo día. Y que ustedes, bye. Listo.